Hoy causa risa y nos hemos reído con las últimas palabras de José Caballero, pero fue algo indignante, fue algo que en la conciencia del pueblo cubano está y no podemos olvidarlo. Ahora va a estar con nosotros Luis de la Paz. Luis de la Paz es escritor, periodista, tiene una larga obra. Yo no voy a citar todos los libros de Luis de la Paz, voy a decir que libros de relato tiene editado 5 libros, de poesía 2, recopilación de textos tiene 3 libros, uno sobre Reinaldo Arenas, otro sobre teatro cubano, donde hay varios teatristas cubanos, y también fue editor del libro Cuentistas de El Pen. Luis de la Paz tiene un libro de relatos periodísticos formidable, Soltando Sorbos de Vida, ya que durante muchos años, ¿cuántos años fueron los que escribiste? 5 preguntas, Luis. Yo escribí 16 años para Diario Las Américas 16 años. Y 15 años la columna. Sí, tenía una columna, se llamaba así, 5 preguntas. Y durante 15 años, como él nos dijo, él escribió esa columna. Y no hace tanto, pues recopiló algunas de esas columnas, fueron como 103 o 114, ¿no? Y la editó bajo el nombre de Soltando Sorbos de Vida. Ese es uno de los libros, yo creo, más importantes de la creación del exilio cubano, para conocer cómo pensaban, porque muchos están desaparecidos, y como seguimos pensando, muchos de los que aún estamos. Son fragmentos de vida, fragmentos de memoria viva. También Luis de la Paz es promotor cultural y todos sabemos que una vez al mes mantiene su tertulia en la Casona. El nombre de la tertulia exactamente es Viernes de Tertulia. Viernes de Tertulia. Monólogos, Luis de la Paz ha escrito monólogos y 2 monólogos de él han sido representados: Feliz cumpleaños mamás y El Londri. Es uno de los narradores para mí más importantes con los que contamos. Él tiene cuentos para mí antológicos. La pared frente al flamboyán es un cuento que se las trae. Después de El noticiero, estoy mencionando así 2 o 3, y El hombre de lejos. Para mí enfrentarme con la literatura de Luis de la Paz es enfrentarse agradable, porque uno tiene refugio, pero a veces pienso en un día de tormenta de primavera donde hay truenos, rayos y cae el aguacero. Es una literatura real y cruel, y es uno de los máximos exponentes de la generación de el Mariel, como así se ha denominado. Con nosotros, Luis de la Paz. Buenas tardes. Me es muy placentero estar esta tarde acá porque no solo estoy en la calidad de siempre de miembro del Pen Club, vicepresidente del Pen Club, sino también en una labor cultural, en una labor como creador. Y hacía tiempo que no me presentaba acá entre los amigos y los compañeros del Pen Club en calidad de escritor. Por eso me da mucha satisfacción. Primero quiero dedicar a nivel personal esta presentación mía de hoy al poeta Armando Álvarez Bravo, que falleció el pasado 22 de abril y que fue presidente de nuestro PEN y hasta morir, ya repito, el 22 de abril fue parte de este PEN. También deseo hacer un reconocimiento a Héctor Damián San Justit, un hombre al que he tratado infructuosamente de entrevistar en varias ocasiones, pero que gracias a su valor y acción abrió las puertas para que 10.800 personas se refugiaran en la Embajada del Perú en 1980. Héctor Damián San Justit fue el conductor de la guagua que se introdujo en la Embajada del Perú. Para él mi gratitud por su gesta llena de valor que le abrió las puertas a la libertad a 125.000 cubanos, entre ellos a mí.
Antes de leerle lo que le he preparado, quisiera a grosso modo destacar o tratar de intentar responder a una pregunta. ¿Por qué fue tan importante el Mariel? El Mariel fue un evento social, el cual llevó a la Embajada del Perú a 10.800 personas y producto de la situación política que se solicitó, dio la oportunidad a 125.000 personas para irse de Cuba y establecerse en un nuevo país y alcanzar la libertad que muchos soñaban y otros se les presentó la oportunidad por primera vez. Sin embargo, hay un ingrediente adicional que tiene el éxodo de Mariel que no tiene los éxodos anteriores ni posteriores. Me refiero al de Camarioca, que fue en los años 60, y tampoco al de los balseros del año 94, ni tampoco a este nuevo, lento, pausado éxodo por tierra que viene atravesando desde Sudamérica hasta la frontera de Estados Unidos, hasta Estados Unidos. Y es porque encerraba el éxodo de Mariel un fenómeno cultural único. En ese momento, de repente, coincidieron en Miami y en otras ciudades, pero fundamentalmente en Miami, una cantidad sustanciosa de escritores, pintores, actores, músicos, bailarines folclóricos, bailarines de danza clásica y también otros renglones de la vida cultural. Y todos coincidieron en Miami, algunos ni siquiera se conocían y se creó una gran familia literaria. Una gran familia literaria donde los pintores iban a refugiarse en la galería Meeting Point que tenía Carlos M. Luis y allí convivían y compartían con los pintores que estaban establecidos en el exilio. En el caso de la literatura, muchos íbamos a la tertulia que conducía Nancy Pérez Crespo en su librería Civi, y donde estaba Lidia Cabrera, estaba Labrador Ruiz, y estaba Carlos Montenegro y otras figuras importantes de la cultura cubana. Poco a poco, producto de ese avance y ese conglomerado que fue citándose en Miami desde el punto de vista cultural, surgió una revista literaria, que fue la revista Mariel. Y esa revista Mariel, de una forma u otra, trató de agrupar en un solo magazine todo lo relacionado con la cultura cubana, sin importar de ninguna manera quién había venido antes, quién había venido después. La idea era apoyar y consolidar la cultura cubana. Esa fusión, por llamarle como se utiliza hoy los términos, esa fusión de los que nos habían precedido en el exilio antes de los años 80 y que llevaban 15 y 20 años en el exilio, más los que acabábamos de llegar, dio como resultado una imponente evolución cultural que ha perdurado hasta el día de hoy. Y parte de esa se evidencia a través del hecho que hoy, que estamos conmemorando el 39 aniversario del éxodo de Mariel, acá en el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, tenemos la participación de José Caballero, que nos acaba de leer un testimonio sólido, un testimonio que aún sentado allí escuchándolo, me revivía y me retomaba y me devolvía otra vez a aquella época y a aquellos momentos. Y también a una actriz, a Becky Provenza, que su hermano también, que vino por el Mariel, que es un pintor, un artista plástico. Belki, que es una actriz que durante muchos años trabajó en California y que vino a Miami y ha mantenido una vida activa desde el punto de vista teatral. Por eso quise en el espíritu de esa fusión de género y en esa fusión cultural invitarlos a ellos dos y les doy las gracias por estar acá. Yo voy a terminar esa parte puramente anecdótica y voy a leerles, que es lo que pienso hacer, dos poemas, un cuento y quizá, depende de cómo vaya el tiempo, dos poemas más. El cuento me va a llevar unos 12 minutos leerlo. Estos primeros dos poemas que les voy a leer pertenecen al libro
de Espacios y Sombras, con el que gané una mención en el concurso Luis y Santa Marina, ciudad de Cieza, en Murcia, en España. Y el primer poema dice, El día, se titula El día, y trata de resumir un poco la imagen de lo que es un día, o de lo que es un día para mí. Se acerca como un aliento herido, pavorosamente aplastante, devorador. Sin embargo, hay algo definitivo, cauteloso, para no entorpecer esos gratos placeres que solo ahí, con ternura, por un instante, nos permite alcanzar. El otro poema se titula La Habana, y yo nunca más he vuelto a La Habana y le doy seguimiento a La Habana a través de los noticieros, las imágenes que ponen y muchas fotografías que veo en Facebook. Sobre todo hay un portal que se llama La Gente Santo Suárez, el barrio Santo Suárez, que es el barrio donde yo vivía, y hay muchas fotografías que a mí me han impactado porque he descubierto que los lugares donde transcurrió mi juventud y mi infancia es otra cosa o es lo mismo en un aspecto muy deprimente. Se llama La Habana. Si de ausencia se trata, no hay mucho que decir. Todo se pierde en una distancia donde la lejana contemplación, y muy pasiva, es lo único que asoma como algo vital. Prevalece, eso sí, como fugaces imágenes que se resisten a desaparecer de la memoria, una inmensidad, un muro desde donde engorda la ciudad, una ciudad, también mi ciudad, que contemplo más apagada y duele la palabra más falsa. Los sitios, en definitiva, se llenan de vestigios de un pasado que suelen consolar a los más afectados por la nostalgia, pero que hace desfallecer a aquellos más escépticos, a mí, conduciéndome al paroxismo, a la desolación. El cuento que le voy a leer está ambientado también en esos primeros días de mi llegada a Estados Unidos. No es testimonial propiamente dicho, aunque sí tiene elementos, y dice así, se titula Páramos Alucinantes. Era de noche, la quinta o sexta de haber llegado Mauricio a Miami, una ciudad que de pronto se le abría provocadora, desafiante, como un nuevo mundo a explorar. Las barriadas, más que deslumbrar, sobrecogían al recién llegado que se sentía abrumado por la cantidad de autos a toda velocidad de un lado a otro. Los supermercados repletos de gente llenando carritos de compra. Continuas sirenas de ambulancia, carros de bomberos y un movimiento de gente caminando, algo desorientada porque muchas, como él, acababan también de tocar suelo miamense. Los altos edificios se veían desde la calle Flagler, los seducían, pero tenía miedo pasar el puente que cruza el río y adentrarse en el downtown, que ya le habían advertido que era un área peligrosa. Inevitablemente, todo lo que le rodeaba lo conducía a establecer un paralelo con La Habana, de la que acababa de llegar en un barco rumbo a Cayo Hueso, pero en realidad había poco que pudiera servirle de conexión, salvo el nombre de algún restaurante que sí recordaba a su ciudad natal. Todo dio un giro inesperado justo el día en que llegó su tía Magdalena a visitarlo acompañada de su marido, Kiki, que había participado en la invasión a Playa Girón. No, aquí se dice Bahía de Cochinos. Le rectificó el hombre con cierto reproche, pero sin explicarle por qué el otro término era incorrecto. Al matrimonio lo acompañaban sus dos hijos nacidos aquí, enfatizaba la mujer, para destacar que su prole no fuera cubana de nacimiento, aunque sí de costumbres y herencia. Mauricio estaba entrecortado, pero a la vez deseoso de saber más de su familia. Recordaba haber visto algunas fotos de ellos, casi siempre tomadas durante vacaciones y giras por Europa. Le mencionó las que retenía en su memoria, donde sus primos estaban pequeños y sus tíos mucho más delgados y vigorosos. Eso dio paso a una conversación acerca de esos viajes. A Kiko le preguntó, casualmente se llama como Kiko, ahora me doy cuenta,
A Kiko le preguntó mucho sobre la invasión, por la que tenía curiosidad de conocer la otra versión de lo que pasó. Pero en vez de brindar pormenores, se enredaba en anécdotas de valentía, enfrentamientos y escaramuza donde siempre salía airoso. Mauricio sabía que habían sido derrotados, así que la hazaña no resultaba confiable. Pero aún así lo escuchaba con atención. Una de las pocas cosas que sacó en claro fue que habían sido abandonados por el gobierno norteamericano tras el desembarco. Esa parte de la historia no la sabía y creyó entender por primera vez la razón fundamental de aquel estrepitoso y desafortunado fracaso. Los hermanos hablaban entre ellos un inglés en un tono alto y gesticulando, más el varón que la hembra, que exhibía una enorme panza de un avanzado embarazo. Sin embargo, cuando se dirigían a sus padres o a Mauricio, lo hacían en español sin conciencia de que pasaban de una lengua a otra. Manuel había nacido con unos días de diferencia con Mauricio, pero en países diferentes. Se notaba que el muchacho deseaba intimar con su primo recién llegado, aunque no preguntaba nada sobre Cuba, país que desconocía y al que solo lo unía lazos familiares. Se mostraba inquieto, daba la impresión de ser una persona hiperactiva, pero Mauricio no tenía elementos para juzgar nada, pues estaba conociendo a parte de su familia, de la que solo tenía referencia de los que habían quedado en Cuba, por los que habían quedado en Cuba y que tendían a idealizar a sus parientes en el exilio desde hacía más de 20 años. La tía Magdalena sacó de una bolsa varios pantalones, camisas, pullover que le traía de regalo. Son una bobería, pero te van a hacer falta, le dijo, mostrándole algunas prendas que, aunque de uso, se veían en perfecto estado y lavadas y cuidadosas dobladas para que parecieran aún más nuevas. Mauricio sabía que todo le quedaría grande, pues su primo Manuel era mucho más alto, aunque no corpulento, más bien desgarbado. Por un rato la conversación saltaba de un tema a otro. Lo mismo sobre la travesía que había tenido que pasar Mauricio para cruzar el estrecho de la Florida en un camaronero con 260 personas a bordo, que de pronto comentaba sobre la vida en Miami, Bahía de Cochino o el embarazo ya de 8 meses de Eva. Aunando datos, supo que el marido era otro Cuban American, término que quería decir que también había nacido en Estados Unidos, pero de padres cubanos. Tras pasar unos pocos días en un hotel en la pequeña Habana que estaba pagando la Cruz Roja como ayuda a los refugiados que estaban llegando en millares, Mauricio logró irse a casa de unos amigos que habían alquilado en Efficient, donde vivían casi hacinados un matrimonio con el hermano del hombre y otro vecino del barrio que también, como todos ellos, acababa de llegar. La pareja habían arribado a Miami unos 15 días antes, pero consiguieron trabajo tan pronto pusieron un pie en la ciudad, lo que le permitió alquilar el Efficiency. Luego le siguió el hermano y se sumaron los 2 amigos del barrio que siempre insistían en decir que estaban temporalmente allí hasta que comenzaran a trabajar. Allí llegó la tía Magdalena, que además de darle ropa, le entregó $200 para que comenzara a abrirse camino. Era un gesto lindo, de familia, que apreció enormemente. Al otro día, Mauricio dio 100 para la casa. Eso lo hacía sentirse más tranquilo, con derecho al techo. Tras ese primer encuentro, Mauricio sintió que tenía una familia cerca, que además se preocupaba por él, y eso lo agradecía. A los pocos días, Kiko recogió a su sobrino para llevarlo a ver un trabajo en una carpintería. El muchacho nunca le dijo que era bastante torpe, por el contrario manifestó entusiasmo y disposición para comenzar a trabajar. Por suerte la plaza disponible era para pintar los muebles, así que no tenía que maniobrar con serruchos, martillos y clavos. A la salida de la entrevista de trabajo, Kiko lo llevó a un bar donde varias mujeres bailaban desnudas. El espectáculo resultaba novedoso, pero también le provocaba asombro. Cuerpos jóvenes, voluptuosos, que veía arquearse, moverse rítmicamente al compás de la música, mientras se despojaban lentamente de la ropa, apoyándose en un tubo al centelleo de luces que creaba un ambiente excitante.
Kiko compró 2 cervezas y le extendió $1 a Mauricio mientras le daba instrucciones. Cuando terminen de bailar, van a pasar por aquí a pedirte dinero, pero demórate en dárselo para que la puedas disfrutar de cerca. Así ocurrió. La mujer se acercó con los senos al aire y una pequeña truza de encaje rojo resaltando sus contornos con la ayuda de unos tacones altos que la hacían más esbelta y provocativa. ¿Do you like my show?, dijo la mujer, induciendo una estúpida sonrisa por parte de Mauricio, que solo atinó a llevarse la botella de cerveza a los labios y mirar de reojo a su tío, que de inmediato tradujo lo que le había dicho la mujer y le enganchó $1 en la truza. Mauricio lo imitó y la bailarina desapareció. De ese lugar fueron para la casa y justo antes de entrar le pidió que no le dijera a Magdalena que habían ido al Gogó. Era la primera casa que visitaba. Mauricio quedó sorprendido por las cortinas, los adornos, el frío por el aire acondicionado y lo grande del lugar. En realidad no era tan espaciosa, solo que el muchacho estaba todavía bajo el síndrome cubano de todo pequeño, de todo poquito, de todo mínimo. El tema de conversación era la alegría de su tía porque ya habían conseguido trabajo y eso lo ayudaba a independizarse. Como ellos se saltaban de un tema a otro sin motivo aparente, Magdalena comenzó a hablar del parto de su hija, de lo entusiasmada que estaba con la llegada de su primer nieto. De pronto se armó una discusión mientras bosquejaban quiénes estarían presentes durante el paritorio. Fue en ese momento que Mauricio se enteró que era una costumbre presenciar los partos desde la contracción hasta el momento del alumbramiento. No dijo nada, pero quedó atónito ante tal semejante práctica. Del interior de la casa salió un hombre joven sin camisa, pantalones cortos, ajustados al cuerpo, con los ojos lagañosos como acabado de despertar. A pesar de ser cerca de las 4 de la tarde, Magdalena lo presentó como el esposo de Eva. El saludo fue breve y el hombre desapareció sin decir apenas palabras. En voz baja, Mauricio se disculpó pensando que el hombre trabajaba de noche y lo había despertado hablando en alta voz, pero la respuesta fue simple: no te preocupes, él duerme mucho. Los tatuajes del hombre entre los brazos y la espalda no conformaban dibujos, sino flechas, tijeras, identificó una pistola y algunas rayas largas y gruesas que no delineaban un diseño que resumiera algún mensaje. Mauricio estaba viendo por primera vez tatuajes en colores. Lo que él conocía era en tinta china, como se decía en Cuba, con trazos muy finos y casi siempre representando alguna virgen o santo, o con textos generalmente alusivos a la madre, los hijos y fechas. Como Mauricio tenía que esperar porque lo llevaran a casa, se quedó a comer y fue su primo que lo llevó ya de noche de regreso al Efeise. Pero en vez de manejar para la Hialeah, le dijo que lo llevaría por la ciudad para que conociera otros lados. De pronto, estaban en un vecindario donde solo vivían negros. El primo parecía estar buscando a alguien conocido y daba indicios de estar familiarizado con el ambiente. Ante la curiosidad de Mauricio, el primo Manuel, que había comenzado a comportarse de manera extraña, muy cauteloso y alerta, le dijo: este es el barrio de los negros. Aquello quería decir algo más, pero el muchacho no lograba ordenar la escena hasta que el carro se adentró en una calle apenas iluminada, donde al final varios hombres salieron de un portal oscuro. 2 se quedaron atrás, mientras el que parecía más dispuesto se acercó a la ventanilla, miró con unos ojos grandes y exploratorios a Mauricio, que seguía la secuencia de eventos sin entender nada, pero consciente de que se estaba haciendo algo ilegal. Sin mediar palabra alguna, hubo un rápido intercambio mientras se rozaban las manos del negro y el primo. De una salió un pequeño paquete y de la otra un rollito de dinero. Manuel aceleró con prisa, pero no muy rápido para no llamar la atención, y tras un giro volvió a la avenida principal, alumbrada y repleta de autos. Sin hacer alusión a lo que acababa de ocurrir, el primo comenzó a hacer preguntas sobre lo que hacía en Cuba, buscando aligerar el ambiente mientras conducía, apartándose del barrio de los negros. Mauricio notó enseguida la diferencia. El estado de las casas, la limpieza y la luminosidad de las calles le indicaba que ya estaban lejos del lugar de negocio.
Al muchacho no le gustó la jugada que le había hecho su primo sin advertirle. Le molestó que lo estuviera utilizando, pero no le dijo nada para evitar un encontronazo con sus familiares tan recién llegados. Ya estamos en Hialeah, le dijo Manuel, agregando que todavía faltaba un tramo para llegar a donde iban. Paró también, sin consultar a su primo, en un 7-Eleven y compró 2 cervezas Budweiser que le despacharon disimulándola en un cartuchito como para ocultar el nombre, pues apenas cubría la mitad de la lata. ¿Cómo se pronuncia? Budweiser. Manuel se rió mientras pronunciaba el nombre correctamente. Sin haberle preguntado nada, le explicó que estaba prohibido tomar cerveza en la calle, por eso era el cartuchito, para encubrirla. También le dijo que si veía un policía la bajara porque beber o tener una cerveza abierta dentro de un carro era un problema, que lo podían arrestar y llevar a la cárcel. Esa referencia se iba convirtiendo en parte del aprendizaje de ajustarse a las reglas de la sociedad donde comenzaba a incorporarse. Mauricio ya veía venir el próximo paso y no sabía cómo escapar sin hacer el ridículo. Mañana empiezo en la carpintería y necesito averiguar la ruta de guagua para llegar. No te preocupes, llegarás temprano, le dijo mientras se adentraba en el parque de un centro comercial. Este es Wellness Mall. Aquí hay muchas tiendas de ropa, pero no te preocupes que no nos vamos a pegar, dijo con una risa algo socarrona mientras se detenía entre varios carros al fondo del mall, justo cerca de un riachuelo que resultó ser un canal que corría detrás. Con minuciosidad, mientras le daba pequeños sorbos a la cerveza que ya tenía que estar caliente por el tiempo transcurrido, torció con destreza 2 cigarros de marihuana y de un bolsillo del pantalón extrajo un sobre donde había un polvo blanco que también preparó de manera ceremoniosa. Esto es la vida, dijo con desenfado ante el atónito silencio de su primo. La complicidad y la impotencia de Mauricio, que se veía provocado por primera vez en su vida a fumar marihuana y oler cocaína. Yo no fumo, ¿sabes?, dijo el muchacho como un intento por establecer la pauta y mandar un mensaje, pero no surtió efecto. Al final se llevó el cigarro a la boca, siguió las instrucciones de Manuel de aspirar, sostener el humo en los pulmones el mayor tiempo posible y luego soltarlo poco a poco. Mauricio no sintió reacción al inicio, por el contrario, estaba temeroso, temblaba de pánico, curiosidad y de mucha impotencia, pero no deseaba confrontación con su primo, que poco a poco perdía el control. Reía carcajadas, repitiendo la fumada una tras otra, acompañándola de los sorbos de cerveza hasta que aspiró la cocaína. Si el muchacho se dio a lo del cigarro de marihuana, no estaba dispuesto a oler el polvo. Si tenía que comenzar a discutir con Manuel, lo haría, pero decidió asumir un estado de aparente ebriedad por el cigarro y un comportamiento hiperactivo tan intenso que el propio primo no se atrevería a darle nada más por temor a alguna reacción que obligara a llevarlo al hospital. Mauricio comenzó a gesticular, dar saltos en el asiento del carro, gritar y manifestar una euforia delirante, pero en realidad pensaba en su padre, que siempre que quería herir a alguien lo acusaba de marihuanero como el peor de los insultos posibles. Ahora su hijo estaba fumándola por primera vez y absorbía el cigarro con largos jalones buscando que se acabara rápido. Todo fue un montaje, pero después de la experiencia, Mauricio no sentía que había sido del todo una farsa. Recordaba vagamente que en medio de la noche estaba viendo el cielo de un azul intenso, con alguna que otra nube desperdigada en un firmamento que ondulaba, se quebraba en planos desiguales. Algo pasaba a toda velocidad ante sus ojos. Parecía una niebla blanca, espesa, que intentaba alcanzar para saciar una repentina sed. Se le quemaba la garganta, tenía la boca tan reseca que se le hacía un nudo en el cuello cuando intentaba inútilmente tragar, por lo que todo el tiempo tenía la sensación de estar asfixiándose mientras caía en el vacío por un abismo sin fin en el que se revolcaba su cuerpo desprovisto de asidero y fuera de todo control hacia alucinantes páramos.
La luz se iba y regresaba intensa. El prolongado apagón solo facilitaba un desplome sin rumbo hasta que sentía un golpe fuerte y estruendoso, un choque que le dolía y lo hacía gritar y gemir, cuya única finalidad era que el aire entrara en sus pulmones, triturados y pulverizados por la niebla y por el polvo de un pedregal. Tomó conciencia de que había llegado a su casa cuando Manuel lo zarandeó por el hombro. Se despidió de él avisándole que vendría a buscarlo el fin de semana que viene para joder por ahí. Le dijo. La sacudida le permitió tomar un poco de control de sí mismo y no se atrevió a tocar a la puerta del Efficiency. No tenía ni idea de su estado y temía que lo votaran sus amigos. Además, sentía vergüenza de lo que había hecho con Manuel. Decidió llamar desde un teléfono público para decir que se quedaría en casa de sus familiares esa noche. A medida que caminaba, se despejaba la mente y se preguntaba cómo llenar la larga madrugada que se le venía encima. Le preocupaba que la policía lo pudiera detener por deambular en medio de la noche por las calles desoladas. El área le era conocida, pues ya la había recorrido en los últimos días varias veces para familiarizarse. Recordaba la lección que le dio un hombre con el que habló en el correo mientras esperaba en fila para comprar sellos y mandar su primera carta a Cuba, diciendo que estaba bien, maravillado y deseoso de reencontrarse con sus padres y hermanos. La calle Flagler divide el norte y el sur, y aquí en Hialeah, Palaveno, el este y el oeste. Si tiene alguna duda, pregunta. Le dijo el hombre que le reveló que llevaba 20 años en el exilio, causando un evidente sobrecogimiento de Mauricio, que de repente comenzó a tomar conciencia de lo largo que le estaba haciendo el exilio para los cubanos. Tenía miedo de mostrar un aspecto deprimente. Se sentía realmente sucio, traicionado por su propia falta de carácter, que lo hizo sucumbir a la droga y a la manipulación de su primo. Entró en una funeraria y se fue al baño para mirarse en el espejo. No notaba nada extraño, salvo las pupilas muy dilatadas. Se lavó la cara y se sentó en un sofá apartado entre dos capillas para que nadie se diera cuenta de qué muerto estaba visitando. Al amanecer, preguntando, llegó a la carpintería, se sentía ya en control de sí mismo y logró pasar su primer día laboral de manera satisfactoria. Más que trabajar, lo entrenaron. Otro exiliado, también casi veinteañero, llevaba 14 años en Miami, se brindó para llevarlo de regreso a la casa. Al entrar en el edificio, sintió que regresaba de una catástrofe de la que no pensaba podía salir airoso. Mientras miraba la televisión, llamó a la tía Magdalena, hablando de manera entrecortada, histérica y llorando. Al marido de Eva lo habían matado de un tiro en la cabeza. Luego supo los pormenores que no le aclararon mucho, pero poco a poco tejió la historia. El hombre se dedicaba a averiguar dónde había droga en grandes cantidades y llegaba a dar tumbe. Esa era la palabra empleada por la tía, es decir, a robarla por la fuerza, pistola en mano y huyendo con el botín. Alguien se le adelantó y antes que pudiera hacer su fechoría, le dispararon en la sien, muriendo al instante. La tía Magdalena se lamentaba en medio de un llantén y frases que algunas veces no entendía. Su mayor preocupación era que su nieto nacería sin padre y repetía una y otra vez que se encargaría de enseñarle a su nieto que tenía que vengar la muerte de su padre. Mauricio, que tenía sobre él la mirada atenta de las otras personas en el edificio, se limitó a colgar el teléfono. Bueno, el cuento es un poco largo, así que no voy a leer el otro poema que tengo. Gracias. Mira, Luis. No. Bueno, déjame leerle el poema. Estos dos poemas que le voy a leer ahora pertenecen a un libro que se llama Imperfecciones del Horizonte, que está inédito. Y de hecho está en un concurso que probablemente no gane nada, pero siempre se hace el intento. Además, una manera de ponerlo a descansar. O sea, al final voy a tener que caer en mi amigo, el amigo Kiko, para publicar el libro. Este poema se llama SeaWorld Park. Es un parque que está en
por la 22 Avenida. Y dice: el perro corretea tras la ardilla a la que nunca logra alcanzar. Jadeante regresa arrastrando su correa al banco donde una pareja de ancianos acomoda la tarde. Los charcos en el pasto marcan la permanencia heroica del consentido trópico. En la distancia, a media distancia, un señor tumbado en una silla de playa lee algo parecido a un libro, aunque la blanca luz de la tecnología ilumina algo su rostro, pero sigue siendo un libro. A su lado, las palmeras siembran la memoria del destiempo, mientras el aviso sonoro de un barco que se abre paso, dejándose llevar por la corriente de un río que apenas da para saciar la sed, dibuja un desnudo arqueo, repunte de valor en la medida que un avión atrapa el cielo y el eco. Hay casi de todo en SeaWorld Park, menos ave. Falta el trenar de los pájaros. Y ellos, el hambre de la ciudad por el asfalto se lo ha devorado. Aún así, los habitantes de los barrios a veces extrañan el silencio mientras se descubre que la naturaleza también, como muchos de los que pasean por el parque, se ha exiliado. Y el último poema, que también es breve, se llama Los 60 y tiene que ver con la edad. ¿Te lo escribiste para mí? Sí, cuando tenía 60, ya tengo ya como 80. Podría ser una paradoja del tiempo, pero ¿qué más se ha de decir cuando se toma verdadera conciencia de que ya comienza a aparecer paradas en cada esquina? Las luces durante el atardecer, en ese instante en que no se vislumbra el día ni la noche, mucho menos el tránsito, indica que no se aprecia igual el resplandor que se anticipa. Ya nada es diferente ni ardiente. Las viejas fotografías adornan un pasado cargado de memoria donde se hallan espacios que de quienes la compartieron va quedando menos, porque la vida es rastrear entre los cotidianos. Gracias, Luis.